Buenas tardes o buenas noches, amigos del portal del Villegas. Les digo al tiro que siguió recibiendo comentarios de ustedes respecto a la estructura del programa, el contenido, etcétera. Es bien difícil llegar a una conclusión porque algunas opiniones son muy distintas, incluso opuestas. Pero así que ahí me tengo que simplemente guiar por los números, cuál es la opinión más predominante, etcétera. Así que creo que ya les dije, el programa voy a continuar haciéndolo así como ahora. Eventualmente en algún momento del futuro, dentro de este año, tendré que hacer un segundo programa, así que ahí se va a resolver por sí solo el asunto. Y respecto al contenido, el cambio que voy a hacer es traspasar la lectura y de algún trozo literario y algún comentario breve al final del programa, de manera que aquellos que me han dicho que esa parte no les interesa y que se gasta mucho tiempo en eso y todo lo demás, cuando llegue al final y vean que voy a hacer eso, ustedes ahí pueden simplemente irse nomás, pues, es muy simple. Pero hay otros que les gusta, así que lo voy a mantener, solo que lo voy a hacer al final. Y parto con la muerte de Carlos Altamirana a los 96 años, que ha producido por supuesto las reacciones que eran de esperarse en el sector suyo, en el socialismo, muchas expresiones de todo orden, positivas por supuesto, como siempre ocurre. Y bueno, mi experiencia de Altamirano es mi experiencia como la de muchos chilenos cuando Altamirano era bueno, era un hombre activo en la política chilena en los años 60 y luego durante el gobierno de Salvador Allende. Un hombre inteligente, sin duda, muy sarcástico, muy filoso. En las polémicas era siempre un tipo que salía vencedor, porque tenía una labia, una ironía. Entonces lo vi muchas veces en la televisión. Iba a muchos programas, esta hora se improvisa y cosas así. Y desde luego, con el gobierno de Salvador Allende fue un protagonista importante. La historia nos señala que fue el hombre que intentó dividir a las fuerzas navales. Era un hombre de posiciones políticas más bien extremas. Era el tipo de personas que en la izquierda siempre están diciendo que los que están en ese momento manejando las cosas son unos transaqueros, o no están yendo tan adelante como se podría, que hay que ser más audaces, que hay que saltar al cielo. Y Altamirano más o menos era de esa onda. Y por lo tanto un oponente político, creo que fue Julio Durán, lo bautizó como mayoneso Altamirano. Mayoneso porque, ustedes saben, se le echa mayonesa a los locos, ¿no? Entonces, y así como a Allende le decían el Chicho, y a García Garcena le decían el Guataca, creo, no sé. Bueno, a Altamirano era el mayoneso. Altamirano era un hombre de visiones extremas. Pero curiosamente, bueno, no tan curiosamente como sucedió con muchos después que ocurrió el golpe militar, el gobierno militar, él se exilió, por supuesto, creo que alcanzó a huir, como muchos dirigentes. Se convirtió, no sé para qué se convirtió exactamente, pero ahora se dice que ha sido importante, que fue importante, se dice, alguien dijo, en la renovación del Partido Socialista, del socialismo. Bueno, aquí yo tengo algunas preguntas que quiero hacerme. En primer lugar es, ¿cuál es la renovación a que se hace referencia en este caso el Partido Socialista? Yo creo que las fes religiosas o políticas, y el socialismo es una fe, literalmente, no se pueden renovar. Usted no es como una ciencia. Usted, si es físico, en este momento está estudiando una serie de teorías y visiones sobre el mundo físico, qué sé yo, que están ahí por el momento, pero están sometidas a perpetua posibilidad de cambio. De hecho, las hipótesis mismas son hechas de tal forma que se puedan, como se dice, falsificar. Se puede probar si están equivocadas o no. No son dogmas, no son doctrinas. Es algo cambiante, la ciencia va cambiando.
Las posturas religiosas y las posturas políticas con características religiosas no cambian. Si usted cambia y saca una pieza, se desmorona la estructura completa. Y por eso las renovaciones que uno ve en las doctrinas o en la fe son meramente cosméticas. No sé si ustedes recuerdan, si son de mi edad, el Concilio Vaticano II del Papa Juan XXIII, el Papa bueno, como le decían, para enfrentar todas las transformaciones que supuestamente la Iglesia Católica tenía que experimentar para ponerse al día, para un ayornamiento. Pero de lo que salió del Concilio Vaticano II fue re poca cosa, fue una cosa cosmética, que las misas se podían dar en idiomas locales en vez del latín, y cositas como esa, pero obviamente que el canon doctrinario no se toca. ¿Cómo se va a tocar? Lo mismo sucede con el socialismo. Usted puede olvidarse en un momento dado de ponerlo en un segundo plano a su fe. Puede no cumplir con sus mandatos. Puede adaptarse a la situación por razones de oportunismo, conveniencia. Puede hacer dormitar sus ideas por el calorcito de la situación privilegiada o cómoda que empieza a vivir. Y todas estas cosas le pasó al socialismo durante los primeros gobiernos de la Concertación, especialmente antes que empezaron a tener estos cargos de conciencia, estos problemas de los autoflagelantes. Pero no es que hayan cambiado de doctrina y que ahora estuvieran creyendo en el capitalismo o que estuvieran dándose cuenta que las economías con comando central no funcionan y que todas sus teorías son, digamos, un disparate. No, eso no sucedió, no hubo ni una renovación. Una fe o una política o religiosa conoce un solo camino de renovación, que es el derrumbamiento. O sigue siendo lo que es o se derrumba. Y cuando una fe o una doctrina ya pareciera no ajustarse a las realidades, caben dos posibilidades. Una, o uno se convierte en un apóstata, que es muy difícil, porque significa abandonar no solo una fe, sino que abandonar a sus compañeros, sus amigos, a su comunidad, a toda su vida. Esa es una posibilidad. La otra es que uno echa a dormir su fe. Es como esos católicos que no van nunca a misa, no se confiesan, de vez en cuando se acuerdan de su religión cuando hay un funeral. Eso fue lo que hicieron los socialistas durante la Concertación. Y la tercera alternativa es encerrarse en una cápsula del tiempo, como hizo el Partido Comunista, y convertirse en una secta que mantiene en un estado de estasis, en una especie de museo de la historia, sus mismas fe y sus mismas concepciones, un grupo pequeño, muy unido y crecientemente irrelevante por lo mismo, porque se convirtió en secta, no ya en religión, en movimiento. Así que yo no veo en qué se renovó el Partido Socialista. Se habló de renovación, sí. Se acomodaron a la situación, a la comodidad de estar en el poder y todos los beneficios y privilegios que les trajeron y que convirtieron a muchas de estas personas de las cúpulas dirigentes en personas muy prósperas. Sí, también sucedió eso. Pero que renovaron sus ideas, no pueden renovarlas. Muy poco. Y esos pocos disimulan además su condición, tratando de no ganarse el fastidio de sus compañeros de toda una vida. Es entendible. Así es que no sé de qué renovación se refieren que habría promovido Carlos Altamirano. Después, el genio político de este país, el señor Elizalde del Partido Socialista, dijo que Altamirano promovió la idea de que el verdadero socialismo se construye en democracia. ¿Qué significa esa frase? ¿Cuál es el verdadero socialismo? ¿Cuál es el socialismo falso? Cuando se empieza a poner calificativos es una cosa hay que entrar en sospecha. Como por ejemplo cuando en el mundo socialista se hablaba de la democracia socialista. ¿Por qué no hablaban de democracia nomás? No. Un calificativo para justificar, para explicar indirectamente por qué esta democracia en realidad es distinta a las democracias que todos conocemos. No, aquí está la socialista. En este caso, el verdadero socialismo no está claro en qué consiste, pero parece ser una indirecta, velada, denuncia de que el socialismo sin el epíteto verdadero es malo, es criminal y produce ruina. Entonces, el verdadero socialismo se construye con democracia. Yo no he visto ningún socialismo que se haya construido con democracia. Salvador Allende, se nos dirá, fue uno de esos experimentos, pero él no alcanzó ni de lejos a construir el socialismo.
El socialismo es un régimen tan distinto a lo que conocemos, que nunca se ha construido con otra cosa que no sea con los tanques. Toda Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en parte de la esfera de la Unión Soviética por ocupación de las tropas rojas, no por elecciones democráticas. Así es que el verdadero socialismo es como una utopía, una cosa brumosa que está en el horizonte, el socialismo democrático, el socialismo con vino tinto y empanada. ¿Cuántos socialismos no hay? El socialismo tercera vía, un momento, o comunismo tercera vía, estuvo de moda en los años 60 a propósito de las conductas así modernistas que asumía el Partido Comunista Italiano. Entonces hablaba de otro comunismo. No existe otro comunismo ni otro socialismo, es siempre el mismo de siempre. Ahora, vamos a suponer, yo no conozco el pensamiento que tuvo Carlos Altamirano una vez que volvió a Chile y ya era un hombre mayor, bastante viejo en realidad. No he leído sus escritos, nunca me interesaron los escritos de estas personas. Pero me puedo hacer algunas preguntas y me puedo hacer la siguiente reflexión. La pregunta es, ¿de qué sirven estos políticos que se han renovado y que promueven la renovación o que promueven el socialismo, el verdadero socialismo, que promueven la democracia, cuando en el momento en que estaban activos dejaron la crema? ¿De qué nos sirven estos líderes que vienen a aprender las lecciones de la historia cuando ya actuaron en esa historia y dejaron detrás un cerro de muertos? ¿De qué nos sirve la renovación de Altamirano o de cualquier otro cuando ya están jubilados, cuando están escribiendo sus memorias, cuando están sirviendo un tecito con gallete mono a sus amigos, sus viejos camaradas? ¿De qué nos sirve que en ese momento se conviertan en personas razonables y se den cuenta que estaban equivocados en muchas cosas, quizás en todo? Uno quisiera políticos que se dan cuenta de las cosas cuando están con el poder, cuando están con responsabilidad en las manos, ¿verdad? A mí no me sirven en absoluto, ni a usted, ni a ningún ciudadano, que un político que inició acciones que llevaron eventualmente a la muerte de mucha gente, como ocurrió el 73, vengan después de viejitos a renovarse. Miren qué gracia. Después que han vuelto, a ellos no les ha pasado nada. Ellos han tenido exilio. Ellos han sido recibidos en otras naciones como grandes héroes, mártires incluso. Pero, ¿qué hicieron cuando estaban en el poder? ¿Por qué estas lecciones que han aprendido a costa de tanta gente? Todos estos que se fueron en el 73, que corrieron las embajadas, o que se escondieron adentro del baúl de un auto para salir por la frontera hacia Argentina, o que se metieron debajo de la cama. ¿Cuántos de estos son responsables de cuántas muertes? Me pregunto yo. ¿De cuántos desastres? Y después vuelven renovados. Pero hay otros que están bajo tierra. Así es que yo no voy a derramar muchas lágrimas ni por él ni por nadie de estas personas. Que por lo demás, muchos de ellos, de los supuestos renovados, que volvieron de sus exilios totalmente renovados, nuevos, flamantes, están de nuevo, porque así son las fe, pues, reencendiendo el califón de sus viejas ilusiones. Había una llamita piloto chiquitita y ahora le están dando al gas. Y están alimentando con sus mismas doctrinas de siempre a las nuevas generaciones, que naturalmente, como hacen siempre las nuevas generaciones, se las compran todas. Porque los jóvenes, es un hecho científico, que no son muy listos, que no tienen experiencia, que no saben ni dónde están parados. Entonces, el primero que llega con una doctrina que explica el universo, se la compran. Así es que yo creo que Altamirano no promovió un socialismo democrático ni promovió ninguna cosa. Lo único que cuando promovió cosas de verdad, o sea, cuando tomó acción realmente, cuando sus actos tenían consecuencias, fue para el gobierno de Salvador Allende y no fueron consecuencias felices. Ok, descanse en paz. Y vamos ahora a nuestros sponsors. Les quiero recordar al corredor Hey, se pronuncia Hey, me dicen ahora. Ustedes están viendo a mi izquierda el cartelito, el mono, que es un corredor que entrega la mercancía, estimados amigos.
Usted quiere vender, le vende con la rapidez necesaria, porque nadie quiere vender a 4 años plazo. Quiere vender usted ahora necesita el dinero. ¿Quiere usted arrendarle a un arrendatario que no le demuela su propiedad y que le pague puntualmente? Conoce, sabe, lleva 20 años, me dice, no 21, 20 o 19 años. Sabe, conoce a la gente a la cala al tiro como una radiografía, quién es un arrendatario al cual se le puede arrendar. Tiene usted varias propiedades que está administrando y ya se le está haciendo un poquito pesado, porque es pesado el cuento. Se las administra el GEI. Todas esas cosas, vender, buscarle un arrendatario o administrar sus arriendos, GEI. Gran experiencia, gran personaje, conózcanlo, llamen a Corredora GEI, ahí están los teléfonos, creo que es 951-493878, pero por último ahí está contacto @administraciones.cl. Y a propósito de servicios personales, les recuerdo a Salinas y Ojeda, una oficina de abogados que se especializa en casos civiles, no laborales, no penales. Casos civiles como por ejemplo todos los temas vinculados a disputas que llegan a la corte de familia, por divorcios, separaciones o como se llamen, tuiciones de los niños, la pensión alimenticia, esto, lo demás allá. Hay otros temas también vinculados con posibles pleitos entre civiles, de los cuales también se hace cargo Salinas y Ojeda. Y como se hacen cargo solo de esto, y están especializados hace tiempo solo en este tipo de casos, su tasa de éxitos es muy elevada y por lo tanto vale la pena ponerse en manos de ellos y no consultar a un amigo que les recomienda un amigo que les va a recomendar un amigo. Pónganse en manos de Salinas y Ojeda y van a darse cuenta la diferencia. Continúo ahora con la política nacional. A propósito de la votación de la democracia cristiana para que se votara, para que llegara a discutirse, a debatirse en la Cámara el proyecto de reforma previsional del gobierno, cosa que la izquierda, el resto de la izquierda no quería, Gabriel Boric hizo una serie de comentarios respecto a cómo la democracia cristiana no sabría qué hacer con quién negociar, si negociar con la izquierda, si negociar con la derecha, moviéndose ahí en una situación intermedia. Dice que parece que la DC prefiere negociar consigo misma o por sí misma, sin tomar en cuenta los acuerdos con el bloque, etcétera, y que no saben ni una cosa, que no entienden, dice, que no entienden. Yo creo que el que no entiende es Boric, y le voy a explicar si es que acaso por casualidad lo está viendo este programita. Se equivoca medio Boric cuando atribuye estas votaciones de la democracia cristiana a una cuestión de preferencia, casi de capricho, o de puro cálculo político, que hay una dosis, por supuesto, de cálculo político, pero cuando atribuye todo esto a una falta de entendimiento, no está entendiendo la situación. Mire, cuando uno se mueve en un territorio político, como pasa en Chile, en que se han presentado y se presentan, como este proyecto, por ejemplo, de reforma previsional, como el proyecto de cambio en el régimen tributario. Cuando una nación, y esto pasa en toda nación, y por necesidad lógica, se enfrenta a situaciones, primero, que son muy relevantes, segundo, que tienen opciones muy distintas, que por lo tanto responden a visiones muy distintas, la cuestión no se puede resolver meramente sobre la base de un acuerdo de votar en conjunto que haya habido en algún momento, pues. No. Las opciones, las preferencias son posibles cuando se comparte un territorio. Entonces, compartiendo un montón de cosas, compartiendo la meta, compartiendo los valores, compartiendo las miradas, los que están dentro de ese territorio pueden tener pequeñas diferencias, llamémoslas opciones, que pueden resultar precisamente de eso, de las distintas actitudes de los que están ahí en ese territorio, los distintos gustos personales, incluso los caprichos. Y entonces, si hubo un acuerdo para que todos los que están dentro de ese territorio adoptaran un camino, si alguien se retira de ese camino y prefiere otro, se le puede hacer ese reproche. Porque después de todo, están todos dentro del mismo territorio. Y entonces las elecciones menores resultan caprichosas, y además se pueden resolver en términos de un acuerdo, de una negociación.
Pero no cuando usted enfrenta cuestiones en blanco y negro, cuando usted enfrenta situaciones completamente distintas. Ahí no es cuestión de decir, no, pero si nos pusimos de acuerdo antes que íbamos a votar siempre en conjunto, como bloque. Y se encontró con esa situación la democracia cristiana. Se encontró con una situación en que sus teóricos socios de coalición simplemente estaban rechazando el proyecto del gobierno de la manera más brutal que puede hacerse, rechazándolo, negándose a discutirlo siquiera. Esa es una situación en blanco y negro, pues. Esa es una situación radical que va al fondo del asunto, a la raíz. Y por lo tanto, la democracia cristiana se enfrentó a una situación donde no era cosa de recordarse que tenía un acuerdo con el resto del bloque. Se encontró con una situación en la cual tiene que tomar en cuenta sus propios principios y decidió que el asunto había que votarlo. Eso es todo, además, nada más. ¿Quién sabe cómo van a votar? No nos movemos por un territorio hoy en día en Chile, como ocurrió entre los años de la Concertación, un territorio donde incluso hasta la derecha y izquierda comparten un montón de cosas. Por ejemplo, al principio del periodo de la Concertación se compartía el deseo de solidificar, de afirmar, como dicen ahora, fortalecer la democracia, impedir este fantasma que tenían de otro golpe o de alguna situación como esa. Entonces, se compartían muchas cosas y por lo tanto se podían llegar a acuerdos, incluso entre sectores absolutamente opuestos unos con otros. Y se reunían para ver temas laborales, por ejemplo, el dirigente de la CUT con gente de derecha, con gente de las empresas, con gente de la izquierda, se reunían todos, porque había un territorio común obligado por las circunstancias, por supuesto. Pero ese territorio común ya no existe. No hay un territorio común, salvo en la retórica. En la retórica usted puede generar un territorio común entre cualquiera. Las palabras amplias, vagas, sirven para todo. Cualquiera puede decir, nosotros queremos una sociedad justa y próspera. ¿Quién va a decir lo contrario? Pero esa es una falsa concertación, un territorio meramente semántico. Cuando llega el momento de los que hubo, yo lo dije el otro día, cada vez que se presentan coyunturas particulares donde sí hay que tomar decisiones sobre cosas importantes, naturalmente que van a emerger otra vez las diferencias y van a producirse cosas como esta, que la democracia cristiana no se sumó al bloque para decirle que no vamos a llevar a la sala este proyecto. Así que está totalmente equivocado Gabriel Boric si cree que esto es un tema, por así decirlo, absolutamente superficial, derivado de cálculos pequeños, de ganar poco más de poder, de hacerse el fiel de la balanza, como dije el otro día, que sí es un factor. Claro que es un factor. Los políticos nunca dejan de pensar en esos términos, están hechos así, vienen así de fábrica. Pero también hay un tema de fondo que tiene que ver con visiones diferentes. Visiones muy diferentes. La democracia cristiana no tiene ningún punto en común en realidad con la izquierda. Nació de rechazar la izquierda. Nació como alternativa a la izquierda clásica. Y eso todavía está en el ADN de la democracia cristiana. Tiene que estarlo, porque si no deja de ser lo que es y se convierte en otra cosa. Se convierte en lo que se convirtió durante el gobierno de la Bachelet, en un patético vagón de cola, en el arroz acompañante. Entonces, cuando emergen situaciones críticas, evidentemente que las diferencias se van a tener que manifestar de una manera o de otra. Así que no es un tema de sacarle a relucir, como hizo Boric, que a la democracia cristiana que no entiende nada. Yo creo que Gabriel Boric ha demostrado en esto, como en otras cosas, lamentablemente siendo un chico listo, que hay cosas que no las entiende. No entiende las cosas que se pueden hacer, a quién se puede visitar y qué es lo que se puede decir, y no analiza bien el cuadro político. No sé en qué mundo viven estos jóvenes del Frente Amplio. Parece que no se han logrado dar cuenta de que ese vaporoso universo de la palabrería, que los llevó a donde están, les sirvió para eso, sí, es palabrería nomás, pues. Y hablar de justicia, hablar del tren expreso con destino a Arica, hablar de qué sé yo, de esto y lo demás allá, toda esa chacharacha infinita creada a lo largo de décadas de historia de ese sector, no sirve para analizar la realidad. La realidad hay que examinarla de acuerdo a sus propias lógicas y no de acuerdo a palabrería, a acuerdo, a cosas que se firmaron, a cosas que se dijeron durante un almuerzo con varios copetes en el cuerpo. No le haga caso a eso. Así es que
No se puede ni siquiera estar hablando de negociaciones en este caso. No se puede estar hablando de preferencias, ni se puede estar hablando de entendimiento. En el destino de todas las agrupaciones políticas, y diría yo de los individuos que viven dentro de ellas, incluso los ciudadanos corrientes, que en general somos más bien víctimas y pagamos los precios de las decisiones de estos caballeros, que vienen de fábrica hechos así, hay un momento en que ya, cuando se llega a una encrucijada, la cuestión de los gustitos, los cálculos personales, ya no tienen mucho espacio para desarrollarse. No hay espacios de libertad. Las encrucijadas nos dan simplemente dos caminos. Y hay que tomar uno u otro. No hay libertad para más variantes. Y eso es lo que hemos llegado en Chile, finalmente. A pesar de que la apariencia es de que no, que estamos todos como de acuerdo en un montón de cosas, que ya los socialistas no son tan socialistas, ya los derechistas están mautados, algunos de ellos por lo menos progresistas, y andan poniendo el ojito a la izquierda, y hay como una especie de enredo, confusión, una cosa turbia, media quiltra, políticamente hablando. Pero esos no le den mucho crédito, ¿no? Esto me recuerda, en los años 60 aparecieron un par de personajes que escribieron libros decretando que se habían terminado las ideologías. No se han terminado las ideologías. No se han terminado las religiones tampoco. No se han terminado las doctrinas de fe. Pueden adormilarse por un tiempo. Pero como decía Will Durant, en el libro que les comenté el sábado, las religiones tienen esta costumbre de resucitar. Y lo mismo pasa con los credos políticos. De repente pueden estar medio dormidos, porque qué rico de haber sido para los que estaban, por ejemplo, exiliados, que estaban gozando de la caridad ajena, volver a su país y de repente estar haciendo otra vez vida política y elegidos a la Cámara, y cómo se pavoneaban, venían a salvar al país, y empezaron a recibir unos tremendos ingresos, y empezaron a recibir todos los privilegios que llegan directo e indirectamente, a veces clandestinamente, a los que están en el poder y que les permiten depositar, por ejemplo, grandes fortunas en un banco del Vaticano. ¡Qué rico! Entonces ahí uno echa a dormir las ideas, echa a dormir las doctrinas. Pero llegan otras circunstancias y la gente otra vez recuerda sus ideas, por oportunismo muchas veces, porque es el ladón de los tiempos como ahora, pero ahí están, y son las mismas de siempre, el mismo catecismo, el mismo Ave María, el mismo Dios te salve María, el mismo Padre Nuestro, lo mismo, siempre. Vamos ahora a Bowmex. Yo quiero que no se olviden de que las joyas es un regalo que no tiene tiempo, no tiene edad, no pasan de moda, son siempre valiosos, son siempre bien recibidos, y las mejores joyas, las más hermosas en diseño, y con un 30% de descuento usted las encuentra en bowmex.com. En ninguna otra parte va a encontrar estos diseños de orfebres europeos, y en ninguna otra parte usted va a encontrar un 30% de descuento. Así que si está pensando en un regalo, piense en joyas, y si está pensando en joyas, piense en bowmex.com. Les recuerdo a Controller, a los que manejan empresas, Controller, para poner de una vez por todas en orden su contabilidad, sus auditorías, su administración. Cosas que por lo general, por lo que yo he visto, incluso personalmente, suelen andar a los tropezones en prácticamente todas las empresas. Se convierten en un tumor repleto de gente, las cosas se hacen mal, se enredan en el camino, se cometen errores en el pago de las cotizaciones, se olvidan de hacer ciertos trámites y van quedando problemas por todos lados. Póngase en manos de Controller S.p.A. Es una empresa formada por contadores, auditores de larguísima experiencia en grandes empresas chilenas e internacionales, que se hacen cargo de la administración, de las auditorías, la contabilidad, el pago de impuestos, el papeleo, todo lo que es administración, y que normalmente anda más o menos nomás en las empresas, con suerte. Póngase en manos de estos expertos que cuentan con su enorme experiencia, con un software de nivel internacional adaptado a la situación de Chile, y que se pueden hacer cargo de cualquier tipo de empresa, muy grande, mediana, más o menos, chica, muy chica. Incluso pueden hacerse cargo de los problemas que empieza a tener o que va a tener un emprendedor que recién parte con lo suyo. Controller S.p.A., estimados amigos, pónganse en contacto con ellos, no pierde nada. Y por último, esto. El vino personalizado. Esta viña pequeña,
que produce un vino exquisito, y usted puede personalizar las etiquetas como quiera, poner los nombres que quiera, los diseños que quiera. Me llegó un mail ayer de un visitante de este sitio que nos contó que para conseguir la firma de un corredor de un rally, que creo que hay no sé dónde, no me interesan mucho los autos, pero hay una carrera de auto o algo por el estilo, y entonces mandaron a hacer al vino personalizado una botella con la etiqueta, con la viña de este caballero, no sé cómo se llama, el piloto, creo que es un piloto francés, y el piloto está encantado con esto, en fin, etcétera. Me iban a mandar un video, a ver si lo puedo mostrar uno de estos días. Se pueden hacer esas cosas y se pueden hacer tantas cuando usted personaliza la etiqueta. Y sobre todo, adentro de esta botella hay un vino realmente exquisito. Póngase en contacto con Viña Personalizada, los precios son totalmente accesibles, va a llegar a su domicilio rápidamente. Eso fue lo que me dijo esta persona, además que le llegó al tiro y pudo cumplir con su sueño de regalarle una botella de vino a un corredor de estas cuestiones. No sé si son carreras de qué son, de autos, pero no sé cómo, no tengo idea. Así es que vino personalizado, estimados amigos, es un hermoso regalo, un regalo distinto, original. Y finalmente, estimados amigos, la situación internacional se las resumo diciendo que el conflicto en este momento que está más caliente es aquel que hay entre Estados Unidos e Irán. Es bastante confusa la situación. Se dice que Trump está rodeado por un montón de halcones que lo quieren empujar a la guerra. Trump, por su parte, no quiere. Incluso él, en su campaña, una de sus promesas fue que no iba a meter a Estados Unidos en más guerra. Pero sus halcones están siempre empujando. El Pompeo, el Bolton están siempre empujando. Amenazaron con guerra a Venezuela, amenazan con guerra a Irán, amenazan con guerra por todos lados, pero después no se hace nada, quedan las bravatas. Así que en todo este proceso lo único que ocurre finalmente es que Estados Unidos se va desacreditando. Y como yo mencionaba el otro día, hay fuerzas importantes que hacen cada vez más difícil el que se lleguen a enfrentamientos totales entre partes contendientes en cualquier orden de cosas en este mundo. Y eso es completamente cierto, y ustedes van a ver lo difícil que es ahora que se produzcan estos conflictos, cuando y mientras, y esa es la condición número uno, impera la razón. Antes, la razón, cuando imperaba, podía llevar a la guerra. Podía ser razonable ir a la guerra porque habían posibilidades de ganarla. Habían razones. Hoy día nunca hay razones, porque nunca se puede ganar realmente una guerra. Pero eso no quita que hay un segundo elemento que detona la guerra, que son la sin razón, las emociones. Aquí anoté una lista de factores. El orgullo, la ira, el odio, el resentimiento. Todas cosas que se encienden muy rápido cuando alguien dispara un tiro y muere alguien. Y la cosa empieza a escalar. Recuerden ustedes que este gran historiador griego, el primer historiador científico, Tucídides, cuando habló de la guerra del Peloponeso, dijo que las causas de la guerra son el miedo, que es un factor racional, miedo a que el otro crezca demasiado y nos ponga la pata encima, que es un factor que tienen en mente los norteamericanos respecto a China, por ejemplo. Pero luego dos, los intereses, que es otro elemento racional, que ha empujado muchas guerras porque se calcula que se va a ganar y se van a obtener una serie de ventajas. Fueron los cálculos que estuvieron detrás de las guerras hitlerianas, en la Segunda Guerra, y fueron los cálculos de muchos militares en la Primera Guerra. Pero luego está el orgullo, dice. Y el orgullo es un elemento absolutamente emocional. Cuando se desatan las emociones, cuando se desata la ira, cuando alguien hizo un disparo y murieron algunos de los soldados de nuestro bando, entonces ahí estas razones poderosas que hoy en día en vez de empujar a la guerra la detienen, que en vez de empujar al conflicto lo detienen, cuando se desata la emoción, cuando se desata la rabia, cuando se desata el resentimiento, cuando se desatan todas esas cosas que son tan prevalecientes en el corazón humano, entonces ahí las cosas, pueden llevar a la guerra. Así que estamos un poquito en el aire porque la situación está tan cargada en esa zona que podría haber un accidente, un cálculo equivocado, como dicen ellos, y producirse un enfrentamiento de cuya dimensión no tenemos la más mínima idea. Pero lo vamos a ir viendo. Yo creo que no va a ocurrir. Yo no creo que ocurra, pero no es imposible que ocurriera. Y ahora finalmente, para los que no les interesa la parte del libro, pueden ya cortar y no hay problema. Les quería mencionar este librito que sacó hace muchos años, que salió en Chile hace muchos años, de Editorial Sudamericana, Espíritu de Cuerpo, de Loren Durrell, que fue un escritor nacido
en el año del Señor de 1912, en febrero, en la India. Nació un inglés que nació en la India y murió en Francia en 1990. Lauren Durrell fue un tremendo escritor. No sé si ustedes se acuerdan del Cuarteto de Alejandría, y tiene muchos libros de memoria, de pequeñas, de experiencias personales. Fue por un tiempo diplomático, estuvo en una misión diplomática, y estos cuentos muy divertidos tienen que ver con eso. Experiencias en parte reales y quizá en parte inventadas de su vida en el cuerpo diplomático. Y aquí les leo un pedacito chiquitito de El tren fantasma, se llama, y se refiere a lo siguiente. A los que les gustan los trenes les va a encantar esto. Dice: cada país tiene su particular idea fija. La de los yugoslavos son los trenes. Nada es tan fascinante y novelesco para ellos como un tren. Cada locomotora en reposo debe ser custodiada con armas en Yugoslavia. De lo contrario, sería desmontada por los curiosos lugareños. Ningún otro objeto despierta tan hondamente la concupiscencia de un serbio. Se babean, viejo, realmente se babean al mirarla. Y luego cuenta el viaje en el tren. Era un viaje en que se había invitado a los diplomáticos para celebrar el tren del Día de la Liberación, y cuenta cómo era el tren, y decía que el tren, dice, no digo que fuera llamativo, quitaba el aliento definitivamente. 3 largos coches de madera con flores y pájaros, héroes de la liberación y calles sexes, emblemas y cuernos de posta, todo cuanto sea posible imaginar esculpido y pintado según la fantasía local. En general, semejaba a un carro de verdulero siciliano con sus flancos labrados y policromos, o la popa de un galeón del siglo XVII. Sin duda, todos los forjadores, carreteros y carpinteros de Serbia habían puesto sus manos en él. Es un librito muy entretenido, yo no sé si estará disponible hoy en Chile. Estas cosas, como les digo, se encuentran en las librerías de viejo. Hay una serie de cuentos e historias muy divertidos, de experiencias cómicas vividas por él o por compañeros diplomáticos que se las contaban. Aquí siempre aparece un personaje que es el que le cuenta la mayor parte de la historia, y que se mueven en este mundo en que existe el espíritu de cuerpo, el esprit de corps, propio de los cuerpos diplomáticos. Es una novelita, o más bien dicho, un conjunto de historias que uno nunca sabe hasta qué punto es realidad o pura fantasía, muy divertidas, de este gran escritor que fue amigo de Henry Miller, y creo que alguna vez les conté que fueron juntos a pasear por Grecia. A él le gustaba mucho esa zona, y el libro lo escribió Miller, se llama El Coloso de Marussi, y creo que les conté aquella oportunidad en que fueron a un observatorio astronómico donde los astrónomos, como siempre hacen los científicos, que quieren abrumar con sus cosas a los legos, los trataron de abrumar con distancias y cosas métricas, y esa estrella está a miles de millones de kilómetros y esta otra no sé qué, y a ellos les vino un ataque de risa porque les pareció todo eso absolutamente irrelevante, eso de las distancias, de todas esas cuestiones. Eran escritores, después de todo, no eran científicos. Y eso sería todo, estimados amigos. Esperemos que lo de Irán, Estados Unidos, se vaya evaporando como se han evaporado otras posibles guerras que estaban al punto, como Estados Unidos, Corea del Norte, qué sé yo, tantas otras cosas. Pero no olvidemos siempre este factor emocional que puede encender el polvorín. Puede encender. Afortunadamente hoy en día, como les digo, el elemento razón, que a veces muchas veces fue un factor que llevó claramente y fríamente a la guerra, ahora ya ha desaparecido. La razón nos dice que ya no hay guerra que sea rentable. Y con eso me despido hasta el miércoles. Mañana es feriado y me lo voy a tomar para descansar un poco. Estoy un poquitito cansado. He pasado un último año bastante complicado, como ustedes saben. Y nos vemos entonces el miércoles. Muchas gracias por su atención.